Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de tos convulsa, qué hacemos bien y qué nos falta frente a la realidad actual. Les voy a mostrar algunas situaciones a las que nos enfrentamos habitualmente en la práctica diaria, tanto en la consulta ambulatoria como en la internación. Bueno, para ponernos en contexto, les voy a comentar la situación mundial de tos convulsa. En los últimos años hubo brotes en todos los continentes. Hay una reemergencia de esta enfermedad en varios lugares del mundo, aunque la mayor carga de enfermedad y la mortalidad siempre es más alta en los países en desarrollo. Coqueluche continúa siendo una de las principales causas de muerte por enfermedad inmunoprevenible. Bueno, ¿qué pasa en nuestro país? Fíjense en este gráfico la tendencia de notificación de casos. Podemos ver que desde el año 2003 esta tendencia se encuentra en ascenso, con un pico máximo no solo de notificación de casos confirmados, sino también de casos fallecidos en el año 2011, motivo por el cual esto motivó la estrategia de vacunación a embarazadas con el fin de proteger a los lactantes más pequeños. Bueno, por otro lado, en nuestro país es una enfermedad endémica con brotes, tiene un patrón cíclico cada 3 a 5 años y es una enfermedad de notificación obligatoria, con datos completos. Eso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta, porque sin una adecuada vigilancia es muy difícil llevar a cabo todo el control de foco. Bueno, las causas de la reemergencia son múltiples. Por un lado, hay una mayor sensibilidad y especificidad del sistema de vigilancia. Mejoró el sistema de notificación, mejoró el método diagnóstico, ya que en los últimos años se generalizó en todo el país el uso de la PCR. Por otro lado, hay cambios en la edad de afectación con casos atípicos. Hay casos en adolescentes y en adultos jóvenes que por presentar una sintomatología leve muchas veces pasan inadvertidos, quedan sin diagnóstico o con diagnóstico tardío y son fuente de contagio para los lactantes más pequeños. Bueno, algo muy importante es que las coberturas de vacunación en el país son insuficientes. Esto hace que se acumulen susceptibles y haya riesgo de ocurrencia de brotes. Las características propias de la vacuna tampoco ayudan. Por un lado, la eficacia de la vacuna luego de 3 dosis no llega a un 100%, es de un 70, un 90%. Y además, esta inmunidad se va perdiendo a lo largo de los años. Se cree que luego de 5 a 8 años post vacuna se van perdiendo los anticuerpos. Y finalmente, hay una línea de investigación que habla de bordetelas, nuevas variantes antigénicamente distintas a las vaccinales. Bueno, en este gráfico, en las barras violetas, les quiero mostrar los casos confirmados de los últimos 6 años en nuestro país. Fíjense claramente el pico en 2011, luego hubo un descenso en la incidencia para volver a aumentar en los últimos 3 años. En relación a las coberturas de vacunación, fíjense en rojo para la tercera dosis, en verde el primer refuerzo, bajísimas. Las coberturas, la verdad, tenemos que seguir trabajando para mejorarlas. Nosotros como pediatras tenemos que reforzar esa estrategia. Y en celeste tienen la cobertura de vacunación para embarazadas. El año pasado fue de 65%. Si bien parece baja, es una cobertura aceptable teniendo en cuenta la población objetivo y la experiencia de otros países como Estados Unidos o Reino Unido, que con coberturas iguales o inferiores lograron una efectividad muy elevada. Y en este gráfico les quería mostrar que el año pasado más del 82% de los casos notificados fueron menores de 1 año. Eso quiere decir que tenemos que estar atentos y sospechar esta enfermedad en todas las etapas de la vida. Hay que reforzar la vigilancia epidemiológica en adolescentes, en adultos, para acercarnos a la incidencia real. Bueno, y luego de esta introducción vamos a pasar al primer caso clínico. Usted asiste a un lactante de 2 meses de vida que se encuentra internado con diagnóstico de infección por Bordetella pertussis, PCR positiva. Al interrogatorio, la madre refiere que conviven con 2 hermanos.
El hermano de 12 años presenta tos con expectoración desde hace 15 días. El hermano de 5 años se encuentra asintomático. Ante esta situación usted indica: 1. Realizar hisopado faríngeo para Bordetella pertussis a ambos hermanos y esperar resultados. 2. No es necesario iniciar tratamiento al hermano de 12 años, solo indicaría profilaxis al hermano de 5 años. 3. Indica la exclusión de la escuela al hermano de 12 años hasta finalizar el tratamiento. 4. Indica tratamiento con macrólidos al hermano de 12 años y quimioprofilaxis al hermano de 5 años. Y 5. No toma conducta ya que llevan demasiados días de evolución. Ahora pueden votar. A ver. Uy. Bueno, muy bien. No veo el número, pero creo que es 82% acertó con la respuesta, que es iniciar tratamiento con macrólidos al hermano de 12 años y quimioprofilaxis al de 5 años. Ahora vamos a tratar de ver por qué no el resto de las opciones. Bueno, tienen indicación de profilaxis todos los contactos cercanos de un caso. No tenemos que estudiar a los casos asintomáticos, solo estudiar a los pacientes que tengan síntomas y cumplan con la definición de caso sospechoso. Y por otro lado, la quimioprofilaxis podemos indicarla dentro de las 3 semanas de la última exposición al caso. Perdón, venía atrasada con... ahí. Bueno, en esta diapositiva les quería mostrar que la definición de caso sospechoso para tos convulsa varía de acuerdo a la edad, porque la presentación clínica de la enfermedad varía, como discutimos anteriormente. Por otro lado, todos los casos sospechosos que tengan un test de laboratorio confirmatorio, ya sea cultivo, PCR o seroconversión, es un caso confirmado por laboratorio. Pero los pacientes que tengan clínica y tengan un nexo epidemiológico con otro caso confirmado por laboratorio pasa a ser un caso confirmado por nexo epidemiológico. Y este sería el caso del hermano de 12 años. Quería recordarles que tanto para tratamiento como para profilaxis se utilizan los macrólidos, todos con similar efectividad. Y para el grupo de menores de 1 mes, la citromicina es el antibiótico de elección. Tengan en cuenta que Bordetella pertussis continúa siendo susceptible universalmente a los macrólidos. Y dada la alta tasa de ataque secundario, especialmente en los lactantes pequeños, que son los que se llevan la peor parte, tenemos que indicar la profilaxis de manera rápida y oportuna ante la sospecha. Bueno, vamos a pasar al segundo caso clínico. Durante la investigación en terreno, usted revisa las libretas de vacunación de ambos hermanos, constatando que el hermano de 12 años presenta vacunas completas hasta las dosis correspondientes al ingreso escolar. Y el hermano de 5 años tiene esquema completo hasta los 18 meses. La madre refiere no haber recibido vacunas durante su último embarazo, dado que su esquema antitetánico estaba al día y había recibido triple bacteriana A celular en el embarazo anterior. Bueno, ¿qué vacunas les indicaría? 1. Cuádruple o pentavalente al niño de 5 años y triple bacteriana celular al de 12 años, DPT. 2. DPT al niño de 5 años y triple bacteriana acelular al de 12 años. Triple bacteriana acelular a ambos niños. Cuádruple acelular al niño de 5 años y DPT al de 12 años. O no requieren vacunación alguna. Cuando digo DPT es la triple bacteriana de células enteras, para que no queden dudas. Pueden votar.
Bueno, 70% eligió la respuesta correcta. Y bueno, después hay otras respuestas, pero con un porcentaje muy inferior. Ahora vamos a ir respondiendo una a una. Bueno, para recordarles el esquema de vacunación, la serie primaria se utiliza vacuna pentavalente. Luego tenemos un primer refuerzo, que actualmente se amplió la brecha, es entre los 15 y los 18 meses, con vacuna cuádruple o pentavalente según disponibilidad. Luego el segundo refuerzo entre los 4 y los 6 años al ingreso escolar y posteriormente tenemos las indicaciones de la vacuna triple bacteriana acelular, que son los niños de 11 años, el personal de salud que asiste a los menores de 1 año, los contactos con los recién nacidos de muy bajo peso al nacer junto con la vacuna antigripal y las embarazadas a partir de la semana 20. Cuando hacemos un control de foco, en el caso de tos convulsa, no tenemos que solo centrarnos en la quimioprofilaxis, sino también tenemos que revisar las libretas de vacunación de todos los menores de 7 años. Si estos no tenían vacunas o tenían esquemas incompletos, tenemos que completar o iniciar el esquema. Si estos pacientes recibieron la tercera dosis hace más de 6 meses, tenemos que indicar la cuarta dosis. Y si recibieron la cuarta dosis hace más de 3 años, tenemos que indicar una quinta dosis. Por otro lado, tengamos en cuenta que las vacunas celulares solo pueden ser utilizadas en menores de 7 años. Por eso todas las respuestas que incluían DPT, triple bacteriana, células enteras, al hermano de 12 años eran incorrectas. Y por otro lado, tengan en cuenta que las vacunas acelulares tienen una formulación pediátrica para menores de 7 años, que es una vacuna que utilizamos habitualmente en el medio privado con indicación individual, y hay una formulación para mayores de 7 años, que es la que utilizamos habitualmente en adolescentes y adultos y en embarazadas. Estas vacunas, las que están formuladas para mayores de 7 años, tienen una dosificación menor tanto del componente diftérico como del componente pertussis, comparadas con las acelulares pediátricas. Por lo tanto, y para diferenciarlas, se las designa con letras minúsculas. No sé si alguna vez lo notaron, que tanto la D como la P son minúsculas en relación a las acelulares pediátricas, donde tienen letras mayúsculas. Si nosotros le indicamos al hermano de 5 años una vacuna triple bacteriana acelular, él quedaría inadecuadamente inmunizado contra estas dos enfermedades. Y les quería comentar que según el último position paper de la OMS, se continúan recomendando las vacunas celulares para el calendario nacional de vacunación de los países latinoamericanos. Bueno, un comentario que hice en el caso clínico, que no lo incluí en las respuestas para no generar confusión, fue la oportunidad perdida de vacunación que tuvo la mamá de este caso índice. Tenemos que recordar que la estrategia de vacunación a embarazadas apunta fundamentalmente a reducir la morbimortalidad de los lactantes más pequeños. Argentina fue el primer país en Latinoamérica en disponer de la vacunación universal de embarazadas contra tos convulsa. Y ya desde el año 2015 se decidió que vacunar en cada embarazo, independientemente de la edad de la madre, independientemente del antecedente de vacunación y del tiempo transcurrido desde el embarazo anterior. Se indica esta vacuna a partir de la 20ª semana de gestación. Sabemos que el pasaje óptimo de anticuerpos transplacentarios ocurre cuando vacunamos entre la semana 27 y 36. Pero de todas formas, si captamos una mamá que esté fuera de ese rango, tenemos que indicarle la vacuna. Y tengamos en cuenta el intervalo mínimo de 4 semanas cuando en relación a cualquier otra vacuna con componente diftérico o tetánico. Estas vacunas son seguras en embarazadas, no hubo efectos adversos graves. Y fíjense, en nuestro país esta estrategia tuvo un impacto marcado realmente en la letalidad. La línea naranja es la letalidad. La letalidad continúa en descenso desde el año 2013, a pesar de que en los últimos años tuvimos un aumento en la incidencia de casos.
Incluso el efecto fue más marcado en el grupo de menores de 2 meses, con un 82% de reducción de la tasa de letalidad. En nuestro centro, en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, también evaluamos esta estrategia y comparamos la tasa de hospitalización y letalidad en el periodo pre y post introducción de la vacuna calendario. Como pueden ver, la tasa de hospitalización en celeste muestra picos alrededor de 4 años. Eso es característico del modelo cíclico de Coqueluche. Pero en el periodo post-vacunación, si bien hubo un aumento de las hospitalizaciones, la letalidad no aumentó. No solo no aumentó, sino que no tuvimos más casos fallecidos. Bueno, y pasamos al tercer y último caso clínico. Al momento del diagnóstico, el caso índice se encontraba internado en una unidad de clínica pediátrica, compartiendo habitación con un paciente de 6 meses con bronquiolitis y un paciente asmático de 8 años. Ambos niños con esquema de vacunación adecuado para la edad. Ante esta situación, usted indica: aislar al caso índice hasta completar 5 días de tratamiento antibiótico y tomar muestra de los contactos. 2. Decide no tomar conducta con los contactos de habitación por tener el esquema de vacunación completo. 3. Aislar al caso índice hasta completar 5 días de tratamiento e indicar quimioprofilaxis a los contactos de habitación. 4. Aislar al caso índice hasta completar 5 días de tratamiento e indicar quimioprofilaxis a todos los pacientes internados en la misma unidad. Y 5. El caso índice solo requiere medidas de contacto. Pueden votar. Parece un cura. Votemos. Votemos. No veo el número. 90. Bueno, muy bien, saben mucho de esto. 90% eligió la respuesta correcta. Bueno, tengamos en cuenta la definición de contacto. Contacto es todo paciente que tenga contacto directo cara a cara por un periodo no definido con el caso índice, que haya compartido un espacio reducido, por ejemplo, una habitación, por más de 1 hora con el caso índice, y que haya tenido contacto directo con las secreciones. Tengamos en cuenta que hay grupos con un riesgo adicional, que son los menores de 1 año, los inmunosuprimidos, personal con alta exposición, pacientes con enfermedades crónicas. Los casos de tos convulsa no requieren un aislamiento respiratorio estricto, porque se transmiten a través de gotas gruesas de más de 5 micrones, gotas que se eliminan al hablar, toser, estornudar y ante determinados procedimientos como la aspiración de secreciones. Sí requieren precauciones estándar y de gota por 5 días luego de haber iniciado un tratamiento antibiótico adecuado o por 3 semanas si no recibió una terapia antimicrobiana. Cuando hablamos de precauciones de gota, hablamos de habitación individual y, si no es posible, cohorte de pacientes con la misma patología, pero distanciados a más de 1 metro entre unos y otros. Cuando entramos a la habitación nos tenemos que colocar el barbijo y siempre que estemos a menos de 1 metro del paciente también barbijo quirúrgico. Restringir la salida del paciente de la habitación y si sale tiene que usar barbijo quirúrgico. Y todo esto siempre acompañado de precauciones estándar. Finalmente, les quería comentar que si bien desde el año 2011 se recomienda vacunar al personal de salud que asiste a menores de 1 año con un esquema con triple bacteriana celular, inicialmente esto fue con un esquema de 1 dosis, pero luego de analizar la evidencia científica que mostró que luego de 3 a 5 años la caída de anticuerpos era significativa, a partir de mayo de 2016 se concluyó, por recomendación de expertos, que el personal de salud que asiste a menores de 1 año debe ser vacunado con un refuerzo cada 5 años de triple bacteriana acelular. Como resumen, ante la sospecha de un caso de tos convulsa, tenemos que implementar acciones de control de foco, ya sea vacunación, quimioprofilaxis, notificar de manera inmediata y con datos completos
el caso para que las medidas de control lleguen a tiempo y podamos evitar brotes, tomar muestra el caso índice para poder tener un diagnóstico confirmado y continuar mejorando las coberturas de vacunación. Muchas gracias.